Bueno, pues son las 7:30, así que vamos a ser puntuales. Buenas tardes a todos por venir a este acto, a esta conferencia. Y nada, yo solo voy a hacer la introducción. Y quiero decir, bueno, pues en primer lugar, agradeceros que estéis aquí. Estoy pues emocionado, ¿no?, de ver la sala prácticamente llena en el día que es, las horas que son, y encima lloviendo, ¿verdad? Entonces, bueno, pues agradecer mucho el que hayáis venido hasta aquí a compartir con nosotros esta conferencia. El curso Homocienciarte en general está siendo un éxito, está gustando mucho, tenemos alumnado matriculado y se trata de aprender sobre temas diferentes de evolución humana. Es una manera transdisciplinar. Estamos trabajando la evolución humana desde el arte, desde la industria lítica, desde los fósiles, en diferentes campos también de la cognición. Y bueno, pues hoy tenemos la suerte de tener a un importante ponente para hablar del origen de la humanidad y de sus proyectos en África. Entonces, bueno, sin más, quiero agradecer en primer lugar a Manuel Domínguez el poderlo tener aquí. Llevo pues eso, unos meses, casi un año de trabajo de poder coincidir fechas y poderlo traer aquí a la facultad. Así que quiero mostrar mi sincero agradecimiento porque es el esfuerzo que supone en su apretada agenda el hacer un hueco y venirse hasta Teruel a contarnos su trabajo. Así que gracias, Manuel, por estar aquí con nosotros. Y en segundo lugar quiero agradecer también al doctor Luis Alcalá, director del Parque de las Ciencias de Granada, que le pedí que, bueno, pues que por amistad y también por ser un gran conocedor del trabajo de Manuel, pues que lo presentara, ¿no?, para que tuviéramos, pues todos supiéramos quién tenemos en estos momentos delante para hablarnos de este tema. Entonces también gracias a Luis Alcalá por venir a presentarlo y también por ayudarme a traer a Manolo aquí a Teruel, ¿vale? Entonces, bueno, pues yo ya me callo, muchas gracias y dejo a Luis que presente a Manuel. Bueno, muchas gracias, Rafa, y a todos ustedes por estar aquí junto a mi gran amigo y eximio doctor Manuel Domínguez Rodrigo. Si ustedes me preguntaran a mí cuál es mi patrimonio, yo les contestaría sin duda: ¿cuántas casas tienes? Bueno, pues una, tal vez algunos de ustedes tienen una y un apartamento en Puerto Sagunto o una casa en el pueblo. ¿Cuántos coches? Yo tengo uno y mi hija otro. Dinero en la cuenta corriente, lo sé perfectamente. ¿Relojes de oro? Ninguno. A lo mejor alguien tiene uno porque tiene el capricho, pero sería muy rápido contestar esas preguntas. A un multimillonario le preguntan cuántos relojes de oro tiene y dirá varios. ¿Cuántos coches? Numerosos. ¿Pero cuántos? No sé, ahora mismo no lo sé. Dinero en la cuenta corriente, millones. ¿Cuántos millones? ¿Cuántos dólares? Lo suficiente, muchos. Bueno, pues el doctor Domínguez Rodrigo es multimillonario en ciencia. Cualquier cosa que le preguntamos contesta: oh, muchos. ¿Cuántas? Bastantes. Y publicaciones no hace mucho que las dejé de contar. O sea, las cifras en las que algunos investigadores nos recreamos: oye, tengo tantas publicaciones, y él dejó de contar hace muchos años las publicaciones de impacto mundial que tiene, ¿no? Realmente es algo fuera de lo común. Por lo tanto, si él no sabe ni siquiera cuál es su currículum, pues no seré yo quien se lo enmiende aquí entre sacando datos. Pero tiene unos puestos que lo retratan, los puestos oficiales. Él es catedrático de la Universidad de Alcalá y profesor de la Universidad de Rice en Houston, y vive a caballo entre Estados Unidos y España. Codirige el Instituto de Evolución en África, que nos ha puesto ahí su logotipo, con sede en Madrid, y entre sus muchos méritos, que como he esbozado son innumerables, pero quiero destacar que gracias a su esfuerzo se ha producido una enorme investigación en el Valle del Rift africano y un progreso en el conocimiento de lugares tan emblemáticos como
el norte de Tanzania, en el entorno del lago Natron y el delta del río Penín, y sobre todo en la garganta de Olduvai, una de cuyas fotos tiene allí en su presentación. Pero no se ha limitado a ser investigador, sino que ha promovido también la construcción de una estación arqueológica y paleontológica en el mismo Valle del Rift, en la garganta de Olduvai, justo enfrente del campamento que ocupó Mary Leakey, que todavía se conserva la cabaña en la que estuvo viviendo e investigando, y es una iniciativa española. España coloniza en el sentido no peyorativo, sino en el sentido prodigioso de explorar un lugar inhóspito, con unas instalaciones permanentes, un lugar emblemático de la paleontología mundial, como es Olduvai, que estaba anteriormente pues, en manos de la familia Leakey, de origen de Kenia. Luego tuvo una etapa en la que los reyes de la garganta eran de Estados Unidos, de una universidad en la que, por cierto, él dio clase también. Hablando así pronto y mal, pues los medio echó de allí. O sea, era un terreno ocupado por los norteamericanos y ahora es territorio español. Y eso no lo sabe todo el mundo, pero es algo digno de elogio. Pero no fue allí a molestar a nadie, simplemente lo que fue allí es a progresar en el conocimiento y a promover también el desarrollo de la zona. Y ha promovido exposiciones y la remodelación del Museo de Olduvai, y ha fomentado también el progreso del departamento correspondiente a la Universidad de Dar es Salaam, que realmente ha generado conocimiento compartido en esa zona. Si podemos enfocar su actividad principal en Olduvai, a nada que hablemos con él, sabemos que está desarrollando proyectos en Botswana, en Zambia, en Sudáfrica, en Kenia, y eso lo digo yo, y si no está en más sitios es porque no quiere, porque es una autoridad mundial de primerísima línea. Estamos trayendo aquí pues, a alguien que tiene 7 Oscars de Hollywood. Si trajéramos aquí a alguien con 7 Oscars de Hollywood, estaría aquí, bueno, Tolteruel no, de Valencia vendrían a verlos, de Madrid. De Madrid no vienen porque él está siempre en Madrid. Pero verdaderamente lo que quiero significar es que tiene una valía científica fuera de lo común, un currículum extraordinario, y además es de todas las personas que yo conozco, y a lo mejor hay alguien aquí que lo supera en lo que voy a decir, pero yo eso no lo he podido comprobar. De todas las personas que yo conozco es la que he podido comprobar que es con mucha diferencia la más inteligente. Sí, bueno, me han dicho que te presente, estoy dando datos objetivos. El dato objetivo es que de las personas que yo conozco, eres con mucha diferencia la persona más inteligente. En general, es decir, sensulato y también de inteligencia emocional. Es capaz de gestionar equipos con maestría, tiene visión, sabe anticiparse, sabe dónde va a estar en la línea de investigación, mientras las personas mortales como yo aprendemos de los demás y vamos a remolque, él traza el camino y además gestiona las crisis de una manera de la cual yo he aprendido mucho. Yo ahora gestiono las crisis mucho mejor gracias a él. Yo durante un tiempo fui, podríamos llamar su número 2 en algún proyecto, y un mérito, él es profesor, como ya se ha comentado, y el mérito de las personas, no es, un gran mérito por lo menos para los demás, no es tanto lo que saben, sino lo que enseñan. Y yo de él he aprendido muchísimo, y yo confío en que todos ustedes ahora pues aprendan un poquito, o por lo menos disfruten de su buen saber. Tengo que decir, como profesional de la paleontología, que si hay alguien aquí que se quiere dedicar a la arqueología, a la paleontología, a la filosofía de la ciencia, a la epistemología, a la metodología, y yo les aconsejo que no lo tengan como enemigo. No lo tengan como enemigo no porque tenga mal carácter, no, porque les va a destrozar con su argumentación. O sea, realmente es una persona que les va a ganar un debate sí o sí, pero con datos. Así que, doctor Domínguez Rodrigo, espero que no me deje mal este auditorio y salgan verdaderamente convencidos de que ha merecido mucho la pena venir esta tarde a escuchar.
Bueno, muchas gracias. Me ha puesto el listón tan alto que ahora mismo siento la presión en la espalda. Todo lo que acaba de decir, sin que se note, que somos amigos, podía ir a la recíproca, lo podía decir yo exactamente de él. Todos los años que he estado trabajando con él, ha sido una persona que me ha inspirado y por lo tanto, bueno, pues esa misma presentación calcada la podría haber hecho yo con menos gracia, la he hecho muy bien, ¿eh? Entonces, que sepan ustedes que yo saldré de aquí con la autoestima muy bien puesta, ¿eh? Déjame que te diga que eso me ha recordado a alguien que después de que le hicieron la presentación dijo: después de esta presentación estoy deseando oírme. Bueno, te dejamos aquí y... Muy bien, bueno, pues muchas gracias por estar aquí, siendo viernes, estando lloviendo, siendo las 7:30, siendo el comienzo oficial de la Semana Santa. En fin, esto se nota que vienen aquí porque están interesados verdaderamente por el tema más profundo y más significativo que se pueda plantear ningún ser humano. Sí. Sí. A ver, ¿ahora? ¿Sí? Sí, perfecto, muy bien. Me han dicho que tengo que estar pegado al micro y yo soy de los que se mueven mucho. Es decir, que sepan todos ustedes que a mí me duele estar sentado a lo largo de esta charla, ¿eh? Me tendrían por toda la aula. Bueno, vamos a ver. Yo hacía años que no venía por Teruel y es un placer volver a estar aquí. Y además la causa por la que estoy aquí realmente es porque cuando Luis Alcalá y Rafa Arroyo, con quien he tenido el privilegio de compartir años de trabajo en África, cuando ellos me dicen ven, yo como el bolero lo dejo todo, esté donde esté, ¿de acuerdo? Así que vamos a ver, cuando me invitó Rafa a dar esta charla me dijo tienes que contar algo interesante porque hay mucha diversidad en cuanto a los intereses de la audiencia y entonces todos ellos van a estar interesados por qué hemos avanzado realmente después de todos estos años en donde ya estamos en algunos casos hasta saturados de noticias, siempre se descubre algo que obliga a reescribir. Bien, rara vez se obliga a reescribir. Añadimos más información, cambiamos opiniones, hay descubrimientos importantes y en otros casos los arqueólogos lo que hacemos es magnificar más la importancia del descubrimiento muchas veces porque eso viene bien, ¿no? Entonces yo no quiero hablarle de esos descubrimientos, yo quiero darles una visión más o menos sintética, porque el tiempo que tenemos es pequeño, de qué nos ha cundido a lo largo de los últimos 20 años de trabajo que hemos estado realizando en la famosa Garganta de Olduvai. ¿Todos ustedes han oído hablar de la Garganta de Olduvai? La Garganta de Olduvai es el mejor sitio del planeta para aquellos que buscamos entender el origen de lo que nos hicieron humanos, ¿eh? Es decir, hay muchos sitios donde uno busca fósiles, se puede ir a los confines de todos los 4 rincones del planeta y encontrar fósiles, pero hay muy pocos sitios donde esos fósiles estén lo suficientemente bien preservados para poder responder a las preguntas más importantes que el ser humano se ha hecho desde el origen de la filosofía. En realidad, mucho antes, desde el origen de su propia conciencia, de su presencia, de su significado, del sentido que tiene como entidad dentro de este universo, ¿no? Entonces, Olduvai es una de ellas. La evolución humana empieza aproximadamente hace unos 6-7 millones de años. Los primeros 4 millones de años son fascinantes, de esto no les voy a contar nada, y son 4 millones de años, porque en realidad esos 4 millones de años que han visto una gran cantidad de especies de antepasados, esos antepasados están más en el lado de lo que ustedes pueden ver en la actualidad cuando van al zoo y ven a un chimpancé, que no cuando nos miramos en el espejo y nos preguntamos qué somos, ¿vale? Lugares donde podemos estudiar esos 4 primeros millones de años hay varios, pero para enfocar el origen de lo que nos convierte esencialmente en humanos, y esta es una pregunta que tiene una profundidad filosófica muy grande, tenemos solamente un sitio, y ese sitio es Olduvai. Por eso lo hemos ambicionado todos. Han estado primero los Liki, estuvieron luego equipos americanos, y finalmente tuvimos la fortuna de poder entrar nosotros y entrar en la parte más antigua, que es la que empieza a ver, como si fueran ventanas a ese pasado de hace 2 millones de años, qué es lo que nos convierte en humanos. Entonces, voy a darles una visión muy sinóptica de qué ha aportado el equipo español a lo largo de estos 20 años para poder entender mejor qué es lo que nos ha
convertido en lo que somos en la actualidad. Y quedaré un poco abierto a las preguntas que me puedan hacer posteriormente. Hay dos maneras de enfocar la evolución humana. Una es desde el punto de vista físico, que es la mayoritaria, es la que tiene mayor captación en los medios. Se descubre un fósil nuevo, es una especie nueva, tiene estas características, es más primitivo, es más moderno, se parece, no se parece a nosotros. Eso es lo que hace la paleoantropología, la paleontología humana, en esencia. Y luego hay otra, que es la que siempre me ha interesado mucho más, porque responde más directamente a esa pregunta filosófica, que es ¿qué es lo que nos convierte en humanos a efectos de nuestra parte conductual? ¿Qué cualidades tenemos en nuestra forma de ser, de ver el mundo, de comportarnos, de actuar, que nos permite poder rastrear esas cualidades en el tiempo hasta momentos muy pretéritos? Y eso es lo que en teoría debería hacer la arqueología. Y digo en teoría porque no toda la investigación arqueológica lo hace. Sobre esto podríamos debatir horas. Cada uno de ustedes en esta sala tiene una idea diferente de lo que es ser humano. No todas las ideas valen. De hecho, la mayor parte de las ideas que ustedes tienen para poder responder a la pregunta ¿qué es un ser humano? No las podríamos utilizar de manera útil para reconstruirnos a nosotros mismos porque no tienen una trayectoria material, no podríamos seguirlas. Pero otras sí. Y ese es el consenso más o menos que voy a mostrarles en las primeras diapositivas. El ser humano es muchas cosas, pero una de las cosas que es un primate muy excepcional en la manera en que se relaciona con otros miembros de su especie. De hecho, es el único primate eusocial. Esto es un término que se emplea para definir todos los organismos que se han dividido en una estructura social que es hipercooperativa. Es como si fuera, cuando miramos una colonia de abejas, es como si todas ellas fueran un supraorganismo. Cada individuo sabe exactamente lo que tiene que hacer para cooperar en alto grado. Van, consiguen la energía, aportan esa energía, la distribuyen en todos los miembros del grupo. Ese comportamiento no lo vemos en los primates a nivel general, expresado como lo vemos en algunas especies eusociales de insectos. El ser humano es el único de estos primates que ha conseguido llegar a ese extremo. Y la pregunta es ¿cómo lo ha hecho? ¿Cuándo empezó este tipo de estructura social? Podemos estudiar todas las diversas formas en que viven los parientes evolutivos más próximos que tenemos, los chimpancés, los gorilas, los otros primates, y hay todo tipo de formato. En realidad el ser humano no ha inventado ninguna manera de asociarse o de reproducirse que no esté presente en otras especies de primates, pero lo estamos haciendo de manera distinta. Uno de los elementos básicos que nosotros hemos descubierto es que el ser humano ha cambiado su forma de comportamiento en función de cómo gestiona su alimento. Somos el único en que cooperamos para obtener alimento. Quiero que ahora mismo nos situemos todos en los zapatos, en realidad en sentido metafórico, porque no los tienen. Iba a decir en los zapatos de un cazador-recolector, porque durante 2 millones de años eso es lo que hemos sido. En una sociedad de cazadores-recolectores lo que tenemos son individuos que cooperan, planifican cómo van a cooperar en la obtención de recursos nutricionales, aportan esos recursos a un campamento y los distribuyen de manera más o menos solidaria. Esa es la esencia de todos los grupos de cazadores-recolectores del planeta, ¿no? Y es algo que nos define profundamente. Y eso se suele vertebrar con todo tipo de alimentos, pero fundamentalmente con uno en concreto, porque es el único alimento en el que el individuo no se basta por sí solo para conseguirlo, que son las proteínas de origen animal. Todos los cazadores-recolectores participan en este tipo de comportamiento y nosotros somos, dentro de los primates, el más carnívoro. No hay ningún otro primate que consuma tal cantidad de carne como nosotros. La evidencia más antigua que existe de utilización de herramientas precisamente destinadas a poder procesar animales es en torno a 2,6 millones de años en Etiopía, pero lamentablemente durante ese primer medio millón de años fundamental no tenemos ningún yacimiento que se haya preservado lo suficientemente bien para entender qué es lo que están haciendo esos seres humanos. Y sin embargo, esta es una fase clave y es una pregunta clave, porque esta primera evidencia de utilización de herramientas y de consumo de carne coincide en el tiempo, después de 4 millones de años de evolución humana, con las primeras formas de homininos que empiezan a desarrollar su cerebro. Es decir, hay un ciclo retroalimenticio en ese momento en que el cerebro se expande porque está obteniendo energía que le permite expandirse. Recuerden ustedes que el cerebro es la parte de su cuerpo más cara a nivel energético y
La gran pregunta es, ¿qué produce esto? ¿Cómo es el proceso? ¿No? Si nos comparamos con un chimpancé, el chimpancé tiene un cerebro que es menos de la tercera parte de la media del cerebro que tiene el ser humano. Pero una cosa muy interesante es que si nos comparamos con los chimpancés, el rango de variabilidad de tamaños del cerebro de un chimpancé es muy pequeño. Hay una oscilación muy pequeña con respecto a la media. El ser humano tiene la mayor oscilación. Nuestros cerebros son espectaculares. Podemos tener un premio Nobel como Anatole France con solo 900 centímetros cúbicos de capacidad craneal, o otro premio Nobel como Bernard Shaw, que tendría más de 2.000 centímetros cúbicos de capacidad craneal, ¿no? Entonces, esa variabilidad necesita ser explicada de manera conveniente. Bien, el marco en el que los que nos dedicamos a esto intentamos entender este proceso, más o menos se articula en estos puntos que tienen ustedes aquí en esta diapositiva. El ser humano es el único primate que tiene una organización social basada en la cooperación y la distribución más o menos competente de la energía que obtienen, y lo hacen a través de estos 5 elementos. Primero, consigue una gran cantidad de proteína animal. En segundo lugar, el consumo de la carne cambia la fisiología. Nuestra fisiología humana empezó a cambiar hace 2 billones de años, cuando empezamos a consumir carne. No somos parecidos a otros primates a ese respecto. Para este tipo de cambio comportamental hay una regulación en cómo repartimos de manera intencionada la comida. Sé que ustedes me van a decir, oye, he visto un reportaje del National Geographic y he visto cómo un chimpancé es capaz de compartir la comida. Ojo, como decía Glenn Isaac, no confundamos la forma con el contenido. Una cosa es que yo salga de casa con la intención de traer comida para mis hijos, y otra cosa es que permita que mis hijos hagan un gorroneo tolerado de lo que yo traiga, que es distinto, ¿eh? La intención es importante. Y luego somos el único primate, en realidad somos el único organismo en el planeta que dependemos del uso de herramientas para poder sobrevivir, lo cual nos ha hecho también muy versátiles. Pero para todo esto necesitamos un sitio donde coordinemos todas estas actividades. Necesitamos lo que se llama un lugar de forrajeo central, y en eso no somos únicos. Otros animales lo tienen. Y curiosamente, la mayor parte de forrajeadores del lugar central de los mamíferos suelen ser, curiosamente, aquellos que son más carnívoros. Bien. Vamos a intentar buscar la respuesta a estas preguntas a la garganta de Olduvai. La garganta de Olduvai es un lugar espectacular. Es una garganta que tiene 40 kilómetros de longitud, más o menos 100 metros de espesor. Casi todas esas capas que hay en esta garganta son estratos geológicos que resumen la historia del ser humano en los últimos 2 millones de años. Y es un libro prácticamente completo, no le faltan capítulos, le puede faltar alguna página, pero tenemos 2 millones de años representados ahí. Donde nosotros trabajamos es justamente en la parte más profunda, en lo que se llama el lecho 1, que es el momento en el que el género humano está viendo la luz. La garganta de Olduvai se hizo famosa en la década de los 50, en 1959, cuando los Leakey descubrieron por primera vez el fósil más completo que da denominación a una criatura que existió en ese momento, que llamamos Paranthropus boisiei, que es la expresión en la evolución humana más robusta que ha existido. Los dientes, para que se hagan una idea, los molares de estos individuos tenían entre 4, en algún caso 5 veces el tamaño de los molares actuales nuestros. Solamente hemos conseguido acercarnos con 2 marines americanos que se acercaron en esos molares a estos parántropos, es decir, eran individuos muy grandes, pero con cerebro muy pequeño. El cerebro sigue siendo el de un chimpancé. La garganta de Olduvai se hizo famosa al año siguiente, no solamente por esto, sino porque descubrió Mary Leakey en 1960 los restos del primer miembro del género humano. El género humano se define por primera vez en esta garganta. Y se hace a través de cráneos y de fósiles como este que está aquí, donde por primera vez se ven individuos con cerebros más grandes, con dientes más pequeños, con caras más planas, que nos están indicando que hay una relación entre la disminución de la capacidad de masticación y por lo tanto la calidad de la dieta y el incremento del cerebro, y por lo tanto la complejidad conductual que lo acompaña. Si ustedes leen cualquier libro de evolución humana, cualquiera, ahora mismo, de los que están vigentes en este momento, o ven un documental de National Geographic, de la BBC, verán que les van a contar esta historia, la historia evolutiva unilineal clásica que llevamos más de un siglo contando, y es que de estos primeros miembros del género humano, que conocemos como Homo habilis,
hay una evolución hacia otros humanos más complejos que conocemos como Homo erectus, y hay primos evolutivos que están de manera colateral evolucionando o sobreviviendo, como los parántropos, con cerebros de chimpancé y por lo tanto no capacitados para hacer cosas tan complejas como estas herramientas. Esta historia la hemos visto todos, ¿verdad? No es correcta. Vámonos a ese lecho de Olduvai, al yacimiento más espectacular que ha existido durante el siglo XX, lo excavó Mary Leakey. Este testigo que ven aquí es el lugar donde ella descubrió ese cráneo, pero lo más importante para hablar del ser humano en su aspecto conductual no es el cráneo. Recuerden, este era un primo evolutivo que pasaba por allí y se murió, ¿vale? Lo más importante es todo lo que se encontró en este espacio. Imagínense si fue importante que tuvieron que evacuarse toneladas de sedimento que lo estaba cubriendo. Lo que descubrió Mary Leakey fue una inmensa concentración de fósiles, de varios animales, de varios mamíferos que habían sido consumidos con miles de herramientas de piedra acumulados en este espacio. Y la preservación era excepcional. Sobre esos huesos tenemos registrados todos los gestos de aquellos seres humanos. Nos permite poder decir si estaban consiguiendo estos animales cazándolos, si estaban carroñeándolos, si una vez que los traían allí había suficiente alimento para ser compartido, si una vez que se iban entraban otros carnívoros a consumir lo que hubiera quedado. Podemos reconstruir toda esa historia 2 millones de años atrás en el tiempo. Imagínense el gesto de CSI que podemos hacer en estos momentos. Si esto lo miramos desde un punto de vista estético, aquellos de ustedes que les gusta la arqueología estética, las pirámides de Egipto y todo lo demás, aquí no se van a encontrar esto, porque nosotros somos capaces de reconstruir esto examinando la basura de aquellos primeros seres humanos. Estos primeros yacimientos tienen este aspecto. Son simplemente trozos de huesos y trozos de herramientas de piedra que han dejado allí en el tiempo, ¿no? Claro, cuando esto lo vemos así, decimos, aquí hay más de 20 animales consumidos por un grupo de humanos hace 2 millones de años. ¿Por qué están todos estos animales acumulados escasamente en 30 metros cuadrados? Porque esto es importante. Nuestros cazadores-recolectores actuales no hacen eso, y se lo voy a enseñar a ustedes. El tipo de organización social que tiene un grupo humano condiciona cómo va a distribuir el alimento en estos campamentos, ¿no? Esto no lo vemos aquí, no hay un referente. Y muchos arqueólogos nos planteamos la idea de que a lo mejor era el hecho de que a lo mejor solo había un árbol ahí. Recuerden que hace 2 millones de años estas sabanas africanas estaban infestadas de los mismos carnívoros que vemos en las sabanas actuales, más otros que se extinguieron. Era muy peligroso bajarse del árbol en aquel momento. Se puede decir que el ser humano se convierte en humano también en el momento en que conquista la tierra y decide pasar ya del árbol, ¿no? Entonces, era importante ver si realmente esos primeros seres humanos estaban haciendo algo como este tipo de reconstrucciones que habrán visto ustedes hasta la saciedad, ¿no? Esto es un gesto muy humano, ¿verdad? Están todos unidos, colaborando, compartiendo carne, compartiendo la comida. Hubo un arqueólogo que se llamaba Binford en la década de los 80 que dijo: si realmente el ser humano hace 2 millones de años ya tiene ese grado de complejidad, resulta que en 2 millones de años no hemos inventado nada que sea relevante. Dijo, bueno, a lo mejor la cotización en bolsa, pero nada más. Bueno, la garganta de Olduvai tiene una magia especial. Y tiene una magia especial porque ahora mismo tenemos casi un centenar de homininos de distintos periodos, pero observen que la mayor parte de ellos están concentrados en una zona muy pequeña de la garganta. Algo estaba sucediendo a lo largo del tiempo en esa zona para que una y otra vez estos homininos murieran en ese espacio. Este es el aspecto que tiene esa zona en la actualidad. No se parece en nada a lo que teníamos hace 2 millones de años. Y buscar fósiles en este tipo de inmensidad, 40 kilómetros, no es fácil. No es fácil. Entonces lo que han hecho los arqueólogos generalmente es simplemente prospectar, que no es ni más ni menos que un eufemismo técnico para decir, vamos a salir al campo a ver qué vemos. ¿De acuerdo? Bien, desde que Mary Leakey excavó ese yacimiento transcurrió medio siglo hasta que se pudiera descubrir un yacimiento similar. Y no sabíamos si lo que estábamos reconstruyendo ahí era representativo de los primeros seres humanos o no. Era necesario poder descubrir más yacimientos igual de bien preservados para poder enfrentarnos a estas preguntas. Aquí tienen una visión de alguna de las zonas donde nosotros empezamos a intervenir.
Por aquí han pasado varios equipos, se destinaron grandes cantidades de dinero, algunos de estos proyectos han llegado a destinar más de $1 millón y no encontraron yacimientos nuevos. Todos los descubrieron los Leakey, porque hay una historia que no se cuenta, y es que antes de que los Leakey fueran famosos, estuvieron 20 años, que se dice pronto, buscando todo lo que tenía en la garganta. Todo lo descubrieron ellos. Durante el medio siglo siguiente, nadie descubrió nada. Porque esta estrategia de salir a ver qué vemos en el campo no es muy lucrativa. Nosotros realizamos un esfuerzo muy grande en los primeros años de trabajo para poder reconstruir geológicamente buena parte de esos paisajes. ¿Por qué? Porque una vez que somos capaces de ver esos paisajes tal cual eran, no tal cual los vemos en la actualidad, podemos entonces tener mejor tiento a la hora de saber por dónde podemos buscar yacimientos nuevos. Y si además de eso utilizamos algo que está tan de moda ahora como son las redes neuronales de convolución de inteligencia artificial, resulta que ahora las máquinas han podido hacer algo que nosotros los arqueólogos no hemos sido capaces de hacer en medio siglo, que es sugerirnos dónde tenemos que buscar. Empleando esta estrategia, nosotros en 7 años hemos duplicado el número de yacimientos en la parte antigua de la garganta de más de medio siglo de trabajo de los Leakey. Nosotros lo hemos hecho en 7 años. Y la cuestión espectacular de esto es que ahora tenemos una tecnología que los Leakey no tenían. Ahora podemos sacar una información tremenda de estos yacimientos. Algunas de esas cosas se las voy a mostrar a ustedes. Aquí hay algunos de los nuevos yacimientos. Este es el yacimiento de Mary Leakey, aquí los tienen al matrimonio Leakey excavando, y estos son yacimientos nuevos que hemos descubierto. Y curiosamente todos ellos están en el mismo paisaje. El momento en que un volcán pegó la explosión, esa explosión selló ese paisaje donde se habían formado todos esos yacimientos de manera casi sincrónica en el tiempo. Esto no existe en ningún lugar del mundo. Es la única zona donde podemos acercarnos a ese grado de resolución. Bien, antes decía que tenemos tecnología que nos permite reconstruir cosas. Sí, podemos, por ejemplo, cribar el sedimento y encontrar a nivel microscópico los fitolitos, que son partículas de sílice, de las plantas que existían en ese paisaje. Y a ese paisaje le hemos puesto su vegetación. Ahora podemos ver dónde había un bosque, dónde había un espacio abierto, dónde había una zona más herbácea, y sobre esa vegetación podemos entender mejor por qué aquellos antepasados elegían unos sitios y no otros para establecerse. Y una vez que lo hemos hecho, nos hemos dado cuenta que esto sería una reconstrucción muy artística. En el caso del yacimiento de los Leakey, el FLK Zinc, ellos eligieron un sitio muy bien emplazado, a 200 metros de una fuente de agua permanente, que era potable, pero no lo suficientemente expuestos para estar a la acción de los carnívoros, sino en el refugio de un bosque de palmeras tropicales. No hay nada en este dibujo que no esté documentado o por fósiles o por restos químicos del sedimento. Está bien documentado. Bueno, pues hay 2 periodos básicos en esa fase inicial de la evolución humana. El primero lo llamamos oldubayense, de Olduvai, que es el nombre que le damos a las primeras herramientas de piedra que fabrican estos primeros seres humanos. Y en ese momento, los seres humanos hacen cosas que luego, en la fase siguiente, no hacen o la hacen de otra manera muy distinta. Vamos a ver cómo son los cazadores-recolectores actuales, los humanos. Nos vamos a ir a los Hadza. Los Hadza que todavía sobreviven, de hecho, son los únicos cazadores-recolectores que quedan en el continente africano, que sobreviven exclusivamente de caza y recolección. ¿De acuerdo? Cuando miramos estos cazadores-recolectores, vemos que todos ellos están organizados socialmente de una manera que les resulta a ustedes familiares. Todos ellos son agregaciones de familias. Cada una de estas chozas es una familia distinta, que lo que hace es que genera una utilización, hay una zona colectiva, de uso colectivo, pero cada familia tiene asignada una zona de uso exclusivo para esa familia. El arqueólogo del futuro que venga va a ser capaz de separar los distintos montones de restos de basura que dejan estas familias y decir, estos serán grupos multifamiliares. ¿De acuerdo? Este es el modelo idealizado, este sería un modelo mucho más realista. Como se ven, hay muchas acumulaciones. Bien, en estos yacimientos que nosotros hemos descubierto en los últimos 7 años, en realidad parecen ser una fotocopia del mismo yacimiento que excavó Mary Leakey. Son todos muy parecidos, tanto en contenido de alimento, de fauna, como en el contenido de herramientas, como en la utilización que esos humanos hicieron de ese espacio. Todos ellos son de un único clúster, un único montón de basura. No hay varios montones de basura.
Esto nos está sugiriendo que la organización multifamiliar que identifica al ser humano en la actualidad no existió en el origen del ser humano. Y esto además se convierte en una información muy valiosa porque al poder abrir espacios tan grandes como este es el mayor yacimiento que existe en el mundo en la actualidad de estas fechas, de 2 millones de años, podemos ver cómo se movían en el espacio, en todas sus actividades, esos grupos humanos. Y lo que estamos viendo nos llama mucho la atención, porque hay cosas que están haciendo que son muy modernas, muy parecidas a lo que nosotros hacemos en la actualidad, pero con una organización social que no tiene equivalente en la actualidad, muy distinta, ¿vale? Y esa la vamos a comentar. Si excavamos estos yacimientos, una vez más, pues nos encontramos esas acumulaciones que les he dicho antes de fósiles de los animales que se están comiendo y las herramientas. Aquí tienen un ejemplo un poco más claro, ¿no? Bueno, entre las cosas que podemos hacer, y lamentablemente no voy a entrar en mucho detalle, es poder decir cuánto tiempo ocupaban estos espacios. Podemos sacar los dientes de los animales y saber en qué momento del año estaban siendo consumidos. Eran uso estacional, no estaban ahí todo el tiempo, ¿no? Podemos saber en qué estación. Las estaciones son distintas. Todos ustedes conocen la famosa migración de ñus del Serengeti, ¿verdad? Esto ocurre, esto llega a esta zona, incluso actualmente, en la época de lluvias. Bien, los seres humanos estaban ahí en la época seca, porque no se están comiendo ñus, se están comiendo solamente fauna local, fauna que no se mueve, que no migra. Podemos saber por los biomarcadores cosas tan espectaculares, y les recuerdo que estamos hablando de 2 millones de años, como las zonas en donde están arrastrando el animal mientras va sangrando hasta el sitio donde lo desollan para ser consumido, porque esa sangre deja restos de colesterol en los sedimentos que nosotros recuperamos a través de marcadores químicos. Es decir, que hay muchas cosas que podemos reconstruir. Este es otro de los yacimientos. En todos ellos salen restos de estos homininos, que es el término que empleamos para hablar de estos ancestros, ¿no? Y lo pongo aquí porque es el último de los que hemos descubierto. Es un yacimiento que tiene un nombre muy poco poético, se llama AGS. No les voy a traducir el acrónimo, pero sí les diré, se lo pongo aquí porque en los próximos 50 años les puedo garantizar que este es el yacimiento que va a sustituir el yacimiento que hemos utilizado los arqueólogos durante décadas para entender a estos primeros seres humanos. Es simplemente mucho más espectacular que ninguno de los otros. Está en proceso de excavación en este momento. Como les digo, todos ellos son iguales. Esta sería la visión típica de lo que vemos en un campamento base de cazadores-recolectores. Como ven, cada familia tiene sus restos, sus montones bien separados a nivel espacial. En estos primeros yacimientos todo está siendo traído una y otra vez, depositado en el mismo sitio, consumido de manera colectiva por estos primeros grupos, lo cual nos hace ver que al convertirse en carnívoros, los primeros seres humanos en realidad emularon a los animales carnívoros que vemos en las sabanas africanas en la actualidad, donde todos ellos hacen exactamente eso. Normalmente sería un poco como si fuera una manada de leones. En cuanto los leones han cazado al animal, en este caso los leones no lo desplazan, pero el consumo del animal es colectivo, ¿de acuerdo? Los primeros seres humanos hacían exactamente lo mismo. La única diferencia es que lo hacían repetidamente y traían ese animal al mismo punto porque seguramente existía esa intencionalidad en el reparto de este tipo de alimentos, ¿no? Esto nos permite ver que esos primeros humanos, como anuncié antes, eran eusociales, es decir, que ya empieza a haber ese grado de cooperación importante que nos caracteriza en la actualidad. No sabemos otras cosas, no sabemos si el resto de los elementos que acompañan a las especies eusociales actuales existían en ese momento, ¿no? Pero estamos en el proceso de acercarnos a ese proyecto. Esto es, para que ustedes tengan conciencia de la importancia de estos descubrimientos, es la primera vez que los arqueólogos nos acercamos al mundo social de los primeros seres humanos. Hasta ahora habíamos hecho cosas tan interesantes como ver cuántas herramientas se utilizan, para qué las utilizan, qué función podía tener el yacimiento, pero no habíamos sido capaces de acercarnos a esa imagen de estos primeros seres humanos porque no habíamos podido descubrir yacimientos de estas calidades, ¿no? Digamos que, en cierto sentido, de los pocos mamíferos eusociales, el ser humano, desde luego, es el único primate que lo es. Si ustedes me preguntan, entonces, ¿cuál es la evidencia más antigua que tenemos de existencia en grupos donde hay familias individuales, como lo que caracteriza universalmente a la especie humana en la actualidad? Pues les voy a decir que si no es un invento muy reciente, la evidencia más antigua que tenemos no tiene más de 30.000 años,
que eso en términos evolutivos son los últimos minutos de nuestra evolución. Nos tenemos que ir al Gravetiense, en Europa, para ver que efectivamente hay estructuras, hay chozas individualizadas, hay usos individualizados de espacios. Antes no tenemos ninguna constatación de eso. Bien, esta sinopsis las he metido 30 años de trabajo en básicamente 10 minutos. Entonces, esta sinopsis nos sirve para ver qué sucede en el intervalo siguiente. Hace 1,8 millones de años, esos primeros seres humanos empiezan a elaborar herramientas muy complejas. Ya sabemos que la mente humana en ese momento está más adelantada, es cognitivamente más compleja de lo que somos capaces de ver en el mundo de los chimpancés, por ejemplo. Y empiezan a hacer las famosas hachas de piedra que ven ustedes aquí. Este es uno de los yacimientos, uno de los 3 yacimientos más antiguos en el mundo para este momento inicial. Se llama Efelica West, y en este yacimiento podrán ustedes ver la cara de inmensa satisfacción de mi colega, el profesor Fernando Díez, en el descubrimiento de esa pieza. Esa pieza, no solamente por su tamaño, sino por su manufactura, se parece a las que solamente hemos documentado en el último 1.000.000 de años. Esta pieza tiene 1.800.000 años, lo cual implica que el mismo grado de complejidad que antes pensábamos que solamente aparece en 1.000.000 de años, ya lo tenemos representado en el minuto 1 de esta tecnología. Y esto es fascinante, porque nos habla de una mente cognitivamente compleja, cuyo arranque ahora mismo nos ha dejado muy descolocados porque no somos capaces de explicar muy bien. No le ponemos esa trayectoria con 1.000.000 de años de registro. De esto se ha dicho de todo, de esta pieza. Es desde luego la pieza chelense antigua más espectacular que hay. Se ha dicho que tiene incluso criterios estéticos, es decir, que hay ciertos componentes que nosotros asociamos a la complejidad nuestra actual y sobre los cuales podemos debatir luego. Un ejemplo que les voy a poner de otra de las labores que hemos realizado en un punto del paisaje es, hemos documentado un paisaje en ese momento en que empieza esta tecnología, donde los seres humanos van repetidamente. Cuando hemos echado mano de nuestras herramientas, vemos que ese paisaje no tenía nada, no hay árboles, solo tenía hierba, porque esos seres humanos van una y otra vez al mismo sitio. Y uno de los elementos que hemos descubierto en ese sedimento es que esos enclaves estaban asociados a fuentes termales. De hecho, podemos hasta reconstruir la temperatura que tenían, porque hay determinadas bacterias que sobreviven en rangos térmicos concretos, cuyos marcadores químicos se han quedado en ese sedimento. Luego sabemos que había alguna de estas fuentes que excedía los 80 grados centígrados. Y con esto, ahora nos permitimos un ejercicio de especulación libre, ¿vale? Vamos a separarlo de lo que acabo de contar hasta ahora. Si estos seres humanos están una y otra vez yendo exactamente a esas fuentes, cabe la opción de que hubiera una fase de aprendizaje de cocinar el alimento anterior a la utilización del fuego, que es mucho más sencilla. Y esto es mucho más apasionante porque hasta que hemos descubierto esto, nadie nos lo habíamos planteado. En estos momentos de la chelense tenemos varios yacimientos en Olduvai. Les voy a ofrecer como un botón de muestra el yacimiento de Beca, un yacimiento en el que cuando Luis Alcalá puso pie por primera vez dijo, solamente viendo el material que estaba apareciendo en superficie con las lluvias, dijo, aquí hay varias tesis doctorales. No sé si él se acordará de esto, pero es el yacimiento que tiene mayor densidad de fósiles de toda la garganta. Y este yacimiento se hizo famoso porque en la década de los 50 los Leakey excavaron 24 pelorobis, que son estos animales inmensos que ven ustedes aquí, más grandes que los búfalos africanos actuales, y que en aquella época reconstruyeron, como era la moda, como un lugar de matanza de megafauna al estilo de Torralba y Ambrona, solo que en vez de con elefantes, con otro tipo de animales grandes, ¿no? Bien, este yacimiento lo hemos excavado nosotros sistemáticamente y lo que observamos aquí es que efectivamente la mayor parte de todos los animales de megafauna que se encuentran ahí, hay una historia compleja de cómo se forma, pero no se la puedo contar por falta de tiempo. Pero la mayor parte, esos animales están consumidos por el ser humano en ese momento. Estamos hablando de animales que tienen más de 2.000 kilos de peso, desde los cibaterios, que son este animal que estamos excavando aquí, hasta el mismo elefante. Las evidencias más antiguas que se tenían hasta hace 3 años de consumo de elefantes en África eran de este yacimiento. En este momento les puedo adelantar que tenemos un yacimiento de 1.800.000 años donde vemos la evidencia más antigua que existe, y me van a perdonar que repita esa frase estereotípica del arqueólogo que busca siempre lo más antiguo, no es mi caso, pero se me ha pegado. Es decir,
de consumo de elefantes. Ahora sabemos que esta fase de consumo de megafauna tiene su origen con esta tecnología compleja hace 1,8 millones de años, ¿no? Y entonces todas estas secuencias que ven ustedes aquí las tenemos bien documentadas en ese momento. ¿Por qué es esto importante? Porque hay algunos de estos individuos que están completos. Tenemos un cibaterio, por ejemplo, que está completo. Buena parte de las piezas del esqueleto están ahí. Y estos seres humanos han aprovechado todo. Le han sacado la lengua, le han quitado la carne a todo el animal, 2.000 kilos de peso, y no satisfechos con eso, han roto los huesos y han sacado la grasa y el tuétano. Esto nos habla de una gran cantidad de alimento que solamente nos podemos explicar si pensamos que los grupos de esta tecnología, los grupos de este momento, son más grandes. Mucho más grandes de lo que vemos en cazadores-recolectores actuales que no hacen eso. Esta era una forma de vida que no tiene equivalente en la actualidad. ¿De acuerdo? Bien, eso sería un poco la parte de comportamiento. Ahora les voy a resumir sintéticamente los 3 hallazgos fundamentales que hemos realizado en términos de descubrimientos de fósiles humanos. Y este resumen se lo tengo que hacer sintético en 3, aunque debería hacerlo en 5, si me dejara llevar por el entusiasmo, cosa que no puedo porque me están grabando, y por lo tanto hay elementos en lo que podría contar que no han sido todavía publicados. Entonces voy a centrarme en esos 3 fundamentales. El primero. Antes les he mostrado el cráneo que descubrió Mary Leakey, que pertenece a un Paranthropo boisei. Era un hominino muy común en África en esas fechas, los tenemos en varios países, muy masivo en los dientes, pero no conocíamos cómo eran del cuello para abajo. Y el consenso era de que era imposible que del cuello para abajo fueran tan robustos proporcionalmente como los dientes, porque si no aquello sería un animal muy grande, una bestia. Entonces todos pensábamos que de cuello para abajo era más grácil. Bien, nosotros hemos descubierto el primer esqueleto parcial que existe, de hecho el único esqueleto parcial que existe de Paranthropus hasta el mes de diciembre pasado, donde mi querido colega Travis Pickering de la Universidad de Wisconsin ha descubierto otro. Y además lo complementa muy bien, porque el que nosotros hemos descubierto es un macho, el que era descubierto es una hembra, y nos muestra un dimorfismo sexual inmenso. Esta hembra no llega al metro, nuestro macho llega casi al 1,60, que es una de las formas primitivas más grandes que hemos descubierto, ¿no? Entonces, vamos a comentar, bueno, otro de los descubrimientos, porque esto lo voy a comentar junto, es cuando consumimos carne, en realidad empezamos a cambiar. La mayor parte de primates no pueden comer carne, no tienen una microbiota adaptada al consumo de carne. De hecho, la carne es tóxica, ¿vale? Recordamos que esto lo estamos consumiendo crudo. Los chimpancés lo pueden hacer, pero en cantidades mucho más pequeñas. A un chimpancé incluso no le podríamos dar el mismo tipo de consumo de carne que tiene un cazador-recolector porque se pondría malo, no lo digeriría exactamente igual. Un cambio importante que surge en la evolución de los primates es que cuando se adaptan a consumir un recurso que obtienen repetidamente fuera de sus cuerpos dejan de fabricar determinados nutrientes esenciales. Mientras que ningún primate se moriría por no consumir alimentos que incluya la B12, ustedes conocerán gente, a lo mejor algunos de ustedes aquí en esta sala, que tiene problemas con la vitamina B12, con la cobalamina, ¿no? Nos falta la cobalamina y se nos va la vida en ellos si no ponemos solución, ¿no? Entonces, nuestra fisiología, en el momento en que empezamos a consumir carne con frecuencia, cambió de manera drástica. Se habituó a que cogiéramos esa cobalamina de fuera y redujo drásticamente el tracto digestivo y ya no pudimos fabricar la misma cobalamina que ahora fabrican los chimpancés, los gorilas y otros primates en sus cuerpos sin tener que consumir carne. Nosotros somos el único animal, por ejemplo, que desarrolla una patología que se llama hiperostosis porótica. Cuando no tenemos esa cobalamina, desarrollamos unas anemias megaloblásticas que se traducen físicamente en que los cráneos, la capa exterior del cráneo desaparece para que la capa interna empiece a crecer para poder ganar espacio y fabricar células rojas, hematíes, porque necesita más cantidad. Esas patologías son típicas del ser humano y las tenemos muy documentadas en poblaciones humanas prehistóricas donde era muy difícil consumir carne. Bien, pues la evidencia más antigua de esa patología la tenemos en un niño que descubrimos hace 1,5 millones de años en la garganta de Olduvai y nos muestra que efectivamente esa fase inicial la tenemos documentada en ese fragmento de cráneo. Es decir, que ya en ese momento
La fisiología humana se había acostumbrado al consumo regular de carne, lo cual indirectamente nos está hablando de un debate que no les he mencionado, pero para lo cual Olduvai ha sido fundamental, que es resolver si los primeros humanos eran cazadores o eran carroñeros. Si eran carroñeros, consumirían carne de manera episódica y estacional. Si eran cazadores, la podrían consumir regularmente todo el año, su fisiología cambiaría y eso es lo que vemos reflejado en este niño. Bien, si nos vamos al esqueleto del parántropo, ese primo evolutivo que estaba viviendo al lado de esa especie humana, nos damos cuenta, voy a mostrarles los dos elementos más llamativos que tenemos, que nos permiten reconstruir cómo era la pierna y cómo era el brazo. Entonces, uno de los elementos más espectaculares es este fémur, que si lo vemos en sección, nos muestra un fémur muy circular. Todos los que están aquí, salvo ustedes, salvo aquellos que hayan pasado la vida en una biblioteca o en un trabajo estático, la mayor parte de nosotros que nos hemos movido un poco tenemos una forma ovalada del fémur, porque el fémur se adapta un poco a las cargas de dónde, en qué dirección nos movemos, ¿no? Cuanto más nos movemos, más se deforma. Este ovinino nos muestra que esa deformación humana no existía porque todas las cargas en todas las direcciones eran similares y eso significa que esas piernas se utilizaban para varias formas de locomoción. Cuando estaba en el suelo era bípedo, pero estaba trepando con mucha frecuencia a los árboles también. Y eso lo vemos documentado en el otro resto, que es un radio. Este radio que tienen ustedes aquí es tremendamente robusto. Aquella sospecha que algunos tenían de que estos parántropos de cuello para abajo no podían ser muy robustos, pues hemos visto que estaba equivocada. En realidad eran tremendamente robustos. Este es el brazo más robusto que hemos documentado en la evolución humana. Esto que ven ustedes aquí es donde se inserta el bíceps brachii, que es más del doble del tamaño de lo que normalmente podemos documentar en cualquier señor que se dedique a hacer halterofilia en la actualidad, para que se hagan ustedes a la idea, ¿no? Estos son todos los radios que tenemos en la evolución humana. Entonces, ustedes han oído hablar de Lucy, la famosa Lucy, la Australopithecus descubierta en Etiopía. Lucy tiene el bracito más grácil de todos los que hemos preservado con radios, muy chiquitito, muy grácil, ese brazo digamos que no era muy, bueno, pues que no ejercía mucha fuerza. Aquí tienen ustedes en las líneas amarillas el rango del ser humano en la actualidad. Y aquí tienen a los neandertales, que como ustedes saben eran de los últimos 100.000 años las anatomías más robustas que se había producido en el continente europeo, ¿no? Bien, pues esto que tienen ustedes aquí es el parántropo que nosotros descubrimos, mayor que el mayor de los neandertales que se había descubierto hasta entonces. Es decir, tenemos un brazo potentísimo que además tiene una forma que nos permite reconstruir la biomecánica y este individuo está pasando mucho tiempo en los árboles todavía. Curiosamente, nuestros parientes evolutivos se tiraron más de 5 millones de años subiendo a los árboles y bajando, subiendo y bajando, ¿no? Hay una novela que yo les recomiendo que se escribió en la década de los 60 que se titula ¿Por qué me comía mi padre? Y es una novela donde se intenta explicar la evolución humana con sentido del humor. Y siempre se quejaban en esa novela del tío, no me acuerdo el nombre que le ponían, porque se negaba a evolucionar. Él decía que no dejaba el árbol, que él seguía el árbol. Bueno, pues el tío era el parántropo que nosotros hemos descubierto. Bien. ¿Por qué les dije antes que la historia de que de habilis se evoluciona a erectus y que habilis es el primero en usar herramientas porque empieza a crecer el cerebro y todo lo demás, hay que revisarla? Pues porque al mismo tiempo que estaban coexistiendo los parántropos por un lado y esos primeros habilis, los primeros miembros del género humano, resulta que tenemos a un tercer personaje. Y ese tercer personaje lo tenemos representado por huesos de la mano y huesos del pie. Los dos son igual de informativos. El hueso de la mano es espectacular porque esta es la mano más antigua de una criatura totalmente adaptada ya al suelo. El primer hominino que ya no sobrevive subiéndose al árbol. Y es muy interesante porque además es muy moderna. De hecho, si queremos buscar la evidencia más antigua anterior a esta, tenemos que irnos a Atapuerca. Por cierto, eso aparecía en el título de la charla que iba a dar yo hoy, pero al final lo hemos pasado por encima. Entonces, tenemos que, efectivamente, aquí tenemos la falange de Atapuerca, pues esa falange de Atapuerca de 900.000 años es similar a la que hemos descubierto con 1.800.000 años, el doble de antigüedad. Luego tenemos un hominino que está adaptado al suelo en esa época. Haciendo ejercicios de regresión sobre esta falange podemos reconstruir que se trata de un hominino con una mano moderna, pero además con un tamaño corporal grande, por lo menos 180 centímetros de estatura.
Es decir, que en esa época no eran tampoco ya, no eran pequeños. Y no eran pequeños porque, no sé si ustedes han oído hablar del famoso niño del Turkana. El niño del Turkana pertenece a esta especie, es un Homo erectus y tenía 9 años de edad cuando murió y 162 centímetros de estatura. Y además es un resto que se puede, digamos, reconstruir muy bien porque tenemos prácticamente casi todo el esqueleto de ese niño. Luego, hay anatomías muy modernas, muy grandes, de estos erectus que se están yendo atrás en el tiempo, a casi 2 millones de años, y que ahora nos plantean la tesitura de que el comportamiento complejo que estamos viendo en estos primeros yacimientos, que durante todo el siglo XX habíamos pensado que había que atribuir a Homo habilis, a lo mejor hay que atribuirlo a estas formas que estaban en ese paisaje en ese momento. Con lo cual, como dice mi querido colega Enrique Baquedano, el Homo habilis pasaría a ser el príncipe destronado. ¿Vale? Dentro de unas semanas van a ver ustedes en los medios una publicación que vamos a sacar donde hemos analizado desde otro punto de vista si esa situación fue exactamente así. Si Homo habilis fuera el espléndido cazador que vemos en estos yacimientos, donde se están cazando animales que van del tamaño de una gacela al tamaño de una cebra, cabría esperar que su posición en la dinámica trófica le permitiera defenderse de la mayor parte de carnívoros que había en ese paisaje, sobre todo los carnívoros menores, ¿no? Si Homo habilis no hubiera tenido esas capacidades, entonces a lo mejor habría sido presa de esos carnívoros. Nuestro instituto lidera la aplicación de herramientas de inteligencia artificial en poder determinar a través del análisis de las marcas de dientes que quedan en los huesos qué tipo de carnívoro es el que se ha comido a estos antepasados. Y uno de los descubrimientos que hemos realizado es que todos los restos de Homo habilis que hemos analizado están consumidos por leopardos. Luego esto nos está diciendo que Homo habilis posiblemente, en contra de las teorías al uso, no es el primer utilizador de herramientas y ciertamente no es ese cazador que nosotros vemos claramente representado en estos primeros yacimientos de Olduvai. Nosotros planteamos en 1916, cuando descubrimos esto, que Homo erectus se tendría que ir a 2 millones de años. Lo anticipamos con estos restos que nosotros sacamos. Solo tardamos 2 años en vernos refrendados por un descubrimiento realizado en Sudáfrica, en la cueva de Drimolen, donde se descubrieron precisamente 2 cráneos de Homo erectus datados en 2 millones de años. Luego el origen de nuestro género es más complejo de lo que parece y se nos va atrás en el tiempo, se nos va más allá de 2 millones de años. Bien, para no alargarme mucho, porque me han dicho tienes que ceñirte exactamente a terminar ahora, voy a darles solamente una nota que yo considero importante de que nuestra labor en el aspecto científico ha sido intensa y ha sido importante, pero nosotros queremos dejar un legado en varios frentes. Entonces, uno de los legados, como ha comentado correctamente mi querido amigo Luis Alcalá, es pues hemos puesto la primera exposición permanente de evolución humana en el recién inaugurado Museo de Olduvai, un museo financiado con fondos de la Unión Europea, pero con todo una exposición permanente que nosotros hemos procurado. En realidad el mérito de esto no es mío, es un mérito de Enrique Baquedano, director del Museo Arqueológico Regional de Madrid. Y no solamente hemos conseguido hacer eso, sino que hemos colocado otra exposición permanente en el Museo Nacional de Dar es Salaam, en la capital. Luego, después de más de un siglo de equipos de todo color pasando por el país, por lo menos nosotros hemos dejado un legado que los tanzanos pueden explotar. Este museo de Olduvai en concreto está batiendo récords año tras año del dinero que recauda. En 2018, que fue un año después de inaugurar, se recaudaron 2 billones de chelines tanzanos. A eso les puede parecer a ustedes una barbaridad, ¿verdad? Si no fuera porque el cambio es 2.800 chelines tanzanos por euro. Entonces hagan el cálculo porque ahora mismo no sé cuánto va a ir, pero bueno, quiero decir que tiene bastante afluencia. Aquí ven ustedes a la directora del Departamento de Cultura de Gorongoro, que es la que se encarga de todo esto, que es Agnes Gigna. Agnes Gigna fue mi primera alumna tanzana, defendió la tesis doctoral en la Universidad de Alcalá de Henares y ahora es la mandamás de todos estos asuntos culturales allí. Tiene su propio equipo de investigación. Todos los años llevamos una escuela de campo, no solamente internacional, sino también de alumnos de la Universidad de Dar es Salaam. Y finalizo aquí con una vista de las que nos gusta a nosotros deleitarnos, de esa garganta en última hora de la tarde
donde se ve todo el increíble potencial de todas esas láminas de ese libro de 2 millones de años de historia y sobre el que me pongo a su entera disposición para responder a las preguntas siempre que no sean muy complicadas. Que tengáis sobre la conferencia o sobre alguna otra inquietud que podáis haber traído de casa, por ahí atrás. Quería preguntar, o sea, cuando hablas de la conservación tan impresionante, ¿no?, de ese yacimiento, sobre todo hablas de esa explosión volcánica que es lo que hizo que se mantuviera todo de alguna manera como una foto, ¿no?, de lo que estaba ocurriendo en aquel momento. Y quería preguntarte si realmente es así, que supongo que sí lo es, ¿no? Pero claro, ¿cuántas cosas pueden pasar en un paisaje, ¿no? Claro, claro, sin lugar a dudas. Vamos a ver, Luis Alcalá, que fue fuente de inspiración para mi comienzo profesional, sin lugar a dudas, que es un gran tafónomo. Hay una disciplina dentro de este campo que se llama tafonomía, que estudia qué le ha pasado a un yacimiento desde el momento en que un grupo de humanos u otro carnívoro, otro agente, trae un animal, lo deja ahí e intervienen todos los procesos naturales de tipo físico, de tipo biótico, hasta que nosotros lo recuperamos. Esa es la clave. No se llamen a engaño. La clave de poder interpretar correctamente todo en la prehistoria, todo en la evolución humana, pasa fundamentalmente porque alguien haya hecho un estudio tafonómico serio de cómo se ha formado eso que están estudiando, ¿no? Todos ustedes han oído hablar del famoso Homo naledi en Sudáfrica, una criatura muy primitiva, tan primitiva que cuando salieron las fechas todos los que hicimos apuestas perdimos mucho dinero, porque tan primitiva que morfológicamente nos decía eso tiene que tener como poco 2 millones de años y resulta que tiene poco más de 200.000. Sobre esa historia, si ustedes se meten en National Geographic, podrán ver que se cuenta que esa criatura con el cerebro de una naranja, del tamaño de una naranja, era capaz de tener un mundo simbólico, enterraba a sus muertos, elaboraba el fuego, hacía muchas cosas, ¿vale? No se crean nada de eso. No se crean nada de eso, porque los pocos tafónomos que han entrado y han visto cómo se ha formado ese registro y han dicho al jefe, oye, esto no se ha formado así. El jefe los ha alargado. ¿Vale? Entonces, ¿qué ocurre precisamente con los yacimientos de Olduvai? La mayor parte del registro, hay que tener en cuenta que nos estamos desplazando 1 millón de años en el tiempo, 2 millones de años en el tiempo, en algunos casos más. Han pasado muchas cosas, han podido pasar muchas cosas. Lo normal es que no se conserve así. Lo que ocurre es que en Olduvai, en esos momentos en concreto, esos yacimientos se han generado en puntos del paisaje donde los procesos geológicos no tienen fuerza para distorsionarlo, guardan las propiedades originales de los agentes que han intervenido, en este caso los seres humanos, cómo han traído los animales, cómo los han consumido, dónde los han consumido, por qué exactamente en el mismo punto, 25 o 30 metros cuadrados, no solamente una vez. Esos yacimientos tienen, varios de ellos, más de un nivel. Y cuando viene el lago y lo cubre y deposita la arcilla antes de que explote el volcán, luego se retrocede el lago, vuelven esos grupos humanos exactamente al mismo sitio, vuelven a estar ahí unas semanas, generan la misma acumulación y luego explota el volcán y ese volcán sella el mismo día ese paisaje. Nos deja como una Polaroid 2 millones de años después, antes de que se dé tiempo a todos los procesos naturales a que distorsionen ese registro. Espectacular. O sea, no tengo palabras para esto. Es algo así como Pompeya y el Vesubio. No empleo esa metáfora porque la han empleado muchos. Binford decía que no existían las Pompeyas paleolíticas, pues yo tengo que decirles sí existen. Y además, literalmente, el volcán las ha sellado. Esa es una oportunidad única. ¿Por qué? Porque si ustedes me preguntan, esta historia que nos has contado aquí tan sintéticamente, de estos primeros momentos iniciales del ser humano, ¿cuántos yacimientos tenemos para poder contarla? ¿Cuántos yacimientos preservados con esa calidad tenemos? Para el momento de 2 millones de años, solo existen en todo el mundo 7 yacimientos. Nada más. De esos 7,
Nuestro equipo, me cabe el orgullo de poder decir que el legado académico que dejamos, de esos 7, nosotros hemos descubierto 6. Y cuando alguien venga dentro de 50 años a estudiar esos seres humanos, hasta que no se descubran yacimientos nuevos, van a tener que volver a trabajar con los que hemos estado excavando nosotros. Sí. Yo quería preguntar, ¿hacia dónde piensa que camina la evolución humana? Sí, podía decir eso. En el sentido anatómico, en el sentido global. Vamos a ver, es muy difícil. La evolución es, en esencia, contingencia. Contingencia significa que hay tal cantidad de variables que intervienen en un momento dado para seleccionar una cosa sobre otra que es muy difícil poder hacer esa predicción. Hubo un debate muy interesante entre biólogos evolucionistas, uno de ellos Stephen Jay Gould, posiblemente uno de los mayores divulgadores, en que planteó si volviéramos a dar marcha atrás al reloj de la vida en el planeta, si nos fuéramos a ese momento mágico en la vida del planeta que fue el Cámbrico, hace más de 500 millones de años, donde toda la diversidad de fila que tiene la diversidad de vida en el planeta en la actualidad parece que surge en muy poco tiempo, en términos geológicos prácticamente casi de manera simultánea. Si diéramos marcha atrás a ese reloj y volviera a correr, ¿tendríamos los mismos animales? ¿Estaríamos nosotros aquí? Para los que piensan que la evolución es en esencia contingencia, la respuesta tiene que ser no. Porque incluso, y responder apropiadamente a esa pregunta me llevaría una conferencia entera, incluso para aquellos que vemos que hay mecanismos de canalización en la evolución, ¿vale? Que existen lo que se llaman los genes de desarrollo, que son unos genes que han permanecido, digamos, básicamente con muy poca alteración desde hace 500 millones de años, porque son fundamentales, son los que fabrican organismos. Cuando vemos que eso canaliza muchas de las mutaciones aleatorias, cuando vemos que hay elementos que tienden a repetir una y otra vez soluciones que son muy similares, todos han oído hablar de la evolución convergente, ¿no? Hay muchos fenómenos independientes de evolución donde volvemos a ver los mismos resultados. Por ejemplo, la parte que a mí me afecta, que es la evolución de los primates, en el viejo mundo vemos como en 35 o 40 millones de años los primates han evolucionado ocupando nichos ecológicos determinados, y una de las cuestiones más sorprendentes es que cuando uno se va al continente americano, donde los primates han evolucionado también durante esos 40 millones de años de manera aislada, independiente, han reproducido básicamente casi todos los mismos nichos ecológicos. Es decir, que hay fenómenos de convergencia muy similares. Desde ese punto de vista, uno podría estar tentado a responder, pues sí, a lo mejor en esa repetición de la vida podríamos llegar a cosas similares, y eso sí nos permitiría hacer predicciones. El problema está en que hay muchos más elementos de contingencia, ¿vale? Incluso aceptando que eso fuera así, nosotros somos un resultado muy aleatorio. Somos el resultado de que la placa india tectónica tuviera tan poco espesor y pudiera ir mucho más acelerada en su desplazamiento comparado con otras placas, y pudiera chocar y formar la cadena del Himalaya en el momento en que lo hizo. Porque eso cambió el clima a nivel global, y cambió sobre todo el clima del sistema de monzones de África del Este. Y eso obligó a evolucionar a los simios de aquel momento de una forma muy particular en esa parte del planeta. Esto es muy aleatorio, pero muy aleatorio, por no sacar el tema del meteorito famoso que extinguió a los dinosaurios hace 65 millones de años. ¿Cuántos meteoritos de ese tamaño realmente han impactado la Tierra? Pues en los últimos 65 millones de años uno. Han caído muchos meteoritos, pero de ese tamaño para poder tener esas consecuencias tan catastróficas, una. Además lo hizo en una zona donde había rocas muy propensas a emitir grandes cantidades de sulfuro, ¿no? Podía haber caído en otra parte del planeta y no haber afectado la vida de esa manera, ¿no? Hay toda una serie de cadenas de circunstancias muy aleatorias que nos hace muy difícil, por no decir imposible, predecir qué habría pasado. Entonces, ¿hacia dónde nos encaminamos? ¿O cuánto nos queda? Claro, vamos a ver. No sabemos hacia dónde nos encaminamos. Lo que sí podemos tomar, nuestra trayectoria vital la podemos tomar.
¿vale? Y como ejemplo de qué es lo que hemos hecho en el pasado para ver qué vamos a seguir haciendo porque lo estamos haciendo todavía. Yo recuerdo como uno de mis años más deprimentes el primer año de carrera, donde tuve que aprender todo lo que hacían las civilizaciones antiguas y ver que en realidad todos se machacaban a todos. Aquello era una supervivencia tremenda, que me hizo plantear hasta qué punto el ser humano tiene en su componente genético pues un elemento de agresividad que hace que nos hayamos matado continuamente. Y luego cuando ves esto con amplitud de miras te das cuenta de que ese componente en realidad hay que darle la bienvenida, porque sin ese componente no habría evolucionado otro que es más importante, que es posiblemente el hecho de que la cooperación se obtiene fundamentalmente, y ahí sí que hay referentes en todos los primates, la mayor parte de gestos de cooperación en los primates tiene lugar con la defensa del grupo. Entonces cuanto más agresivo te vuelves, más propenso eres a formar alianzas y cooperaciones para poder defenderte, es un gesto egoísta, ¿no? Entonces, como dijo Steven Pinker, hay dos naturalezas en el ser humano, ¿vale? Estamos en un momento donde a pesar de tanto conflicto como el que tenemos, no hay más que encender la televisión, en realidad el porcentaje de personas que mueren de manera violenta es el menor de toda nuestra historia evolutiva, hasta donde podemos rastrear. Entonces, no lo sé dónde terminamos, pero el mensaje, digamos, contento, feliz, que hace que saliéramos de esta sala un poco pues, eufóricos, no lo puedo dar, porque no me lo creo. Entonces no lo puedo dar, no lo sé. Anatómicamente, pues hay elementos para los cuales la selección natural ya no está contando, que lo que va a hacer es que epigenéticamente pues, produzca modificaciones en el esqueleto humano. Todos las estamos experimentando. No sé cuántos de ustedes se han tenido que sacar los terceros molares, las últimas muelas, las muelas del juicio, ¿vale? Ese es un efecto de eso. Nos hemos vuelto tan sibaritas con todo lo refinado que comemos que ya no necesitamos esa masticación fuerte que nos ha mantenido vivos 2 millones de años. Entonces nuestros dientes están perdiendo funcionalidad. Nuestra cara se está aplanando. Nunca hemos tenido esta cara plana, ¿no? Esos son procesos que se pueden, entre comillas, predecir. Cuando se pierde funcionalidad. Esto lo dijo Darwin muy bien en el siglo XIX. Dijo el use it or lose it, úsalo o piérdelo, ¿no? Pues ese principio darwinista lo vemos. Todo lo que conduzca a falta de uso terminará perdiéndose. Somos, digamos, la especie de hominino, desde que se formó el género humano, más de 2 millones de años, la especie de hominino más grácil. Más grácil. Y eso produce cosas para las que ahora no estamos preparados, ¿vale? Todos los problemas de osteoporosis, problemas del esqueleto, vienen a raíz de eso. Gracias. Nada. Y perdón por extenderme. ¿Alguna otra pregunta? ¿Cuándo surge la jerarquización en las organizaciones humanas? Pues si nos atenemos a la evidencia arqueológica, material, que se pueda ver que hay cosas distintas en un mismo espacio y que por lo tanto no todos los individuos están o consumiendo lo mismo, o haciendo las mismas cosas, o acumulando los mismos elementos, eso es en fechas muy recientes, pero muy recientes, posiblemente en los últimos 10.000 años. Gracias. Nada. Creo haber entendido que allí en Uruguay hay distintos homínidos que estáis descubriendo, ¿no? ¿Y son como de distintas capas o están algo intermezclados? Eso es lo bonito. Los tenemos de todo tipo. Es decir, los tenemos en distintas capas y en la parte más antigua los tenemos en la misma capa. Cuando digo en la misma capa me refiero sobre el mismo paleopaisaje. Sobre ese paisaje que selló el volcán aparecen por lo menos 3 tipos de homínidos distintos, que seguramente se vieron en vida. Eso es lo que hace esto bonito. ¿Interactuar entre ellos? Eso ya no lo sabemos. Estáis viendo, por supuesto. Yo la especulación en mi caso la justa. Es decir, que si no... Lo que estáis investigando a ver si es posible. Bueno, es posible. La única manera que podríamos ver si están interactuando es si uno se estuviera comiendo a otro, a lo mejor. Claro, no. En ese momento no tenemos evidencia de eso, ¿vale? Porque tenían formas de vida muy distintas. Es como si fuéramos ahora mismo a los Monte Virunga y viéramos a un ser humano y a un gorila, ¿no? Estarían en el mismo medio,
Cada uno adoptado de una manera distinta, se verían, pero no habría gran interacción. ¿Preguntas? Por hablar un poco de Atapuerca, como antecesor, ¿cómo sería en comparación con este Boisei, por ejemplo? No sé. Me alegra oír esa pregunta porque así puedo hacer honor al título de esta charla, seguramente. Es que el diario de Pedro le ha aparecido hoy el título de la charla de la semana pasada. Sí. Bueno, vamos a ver. Homo antecesor es bastante más reciente. Y de hecho, no sé si han visto en los medios hace escasamente unos pocos días una cara que se ha descubierto potencialmente algo más antigua, que tiene rasgos mixtos, por lo tanto que podría ser un representante de un Homo erectus que va evolucionando hacia un antecesor. De antecesor el problema que tenemos es que solamente existe la muestra que hay en Atapuerca. Entonces, de esa muestra lo único que se puede decir de manera fiable es que se han canibalizado. Y poco más. Y poco más. No sabemos si antecesor es la única especie de hominino que existe en ese momento. Ahora con la nueva cara, que casi se está solapando cronológicamente, da la sensación de que pueden haber dos, no lo sabemos. Lo que vemos que está representado arqueológicamente justo el momento anterior a antecesor no es distinto de lo que está apareciendo con antecesor. Y que todo eso es muy problemático. Entra en el terreno de mucha especulación. Entonces no podemos, fuera de ese yacimiento en concreto, si pudiéramos tener más muestra, podemos decir más cosas. ¿Y la presencia de Homo erectus entonces en Europa con esos nuevos hallazgos, desde tu punto de vista? De mi punto de vista es que también son insuficientes, porque es verdad que este hallazgo de esta cara de Atapuerca se ha vendido a los medios como la cara más antigua del primer europeo y desafortunadamente es una parte de la cara que es poco diagnóstica, es decir, que no nos permite reconstruir la cara entera. Entonces, con lo que tenemos de esa cara, veo las relaciones que hay con Homo erectus, yo creo que ahí está bien interpretado, pero no sabemos si es un Homo erectus o no, porque nos falta el resto de la cara que tiene elementos más diagnósticos. Hay distintas evoluciones por lo que estoy viendo. No siguen una línea recta como nos habían enseñado hasta ahora, que primero había uno, después hace el otro, después el otro. Hay una mezcla entre ellos. Claro, esto es lo que yo llamé jocosamente en su momento, y esto se ve el desfase generacional que tengo, la teoría de Érase una vez el hombre. Yo no sé si se acuerdan ustedes del comienzo de Érase una vez el hombre, donde el mono poco a poco, gradualmente, se va y todo evoluciona de manera muy lineal, ¿no? Que es en realidad el concepto de evolución que surge en el siglo XIX y que hemos mantenido a lo largo de buena parte del siglo XX. No, ya vemos que eso no ha funcionado así. La evolución humana ha sido un arbusto. En África ha funcionado como un laboratorio de experimentación donde la evolución ha jugado con muchos prototipos distintos, pero no solamente a lo largo del tiempo. Esto no es un árbol que se va diversificando en ramas en la parte final, sino que es un arbusto que ya se está diversificando desde el pie. Cuando nos vamos a 6 millones de años no tenemos una especie que vaya a evolucionar hacia las demás. Ahora mismo tenemos reconocidas un mínimo de 3. En el lapso que hay entre 6 y 4 millones de años hay que añadir 2 más, hay 5. ¿Vale? O sea que ese arbusto ha existido siempre. Surge la oportunidad de ocupar nichos ecológicos nuevos para un primate, lo mismo que sucede en otros grupos de mamíferos. La evolución experimenta con cosas. Las que no funcionan se extinguen. Las que funcionan a nivel coyuntural pues perduran hasta que la situación cambia. Hemos sido un arbusto y podríamos perfectamente no estar ninguno aquí. No hay nada predeterminado a lo largo de esa evolución. Y para mí eso es lo fascinante, porque hace mucho más difícil explicar todo el proceso. La evolución lineal es muy fácil. Fíjense ustedes, tan fácil como decir, surge un hominino primitivo, se parece a un chimpancé, resulta que con el paso del tiempo consigue más proteína o más calidad de alimento, le crece el cerebro, se vuelve más listo, ahora hace esta herramienta, según el cerebro va creciendo, va haciendo cosas más complejas, y poco a poco, a lo largo del tiempo, eso resulta en Homo sapiens, que somos digamos que el punto culminante de la evolución humana. Pues eso ahora vemos que no funciona. Ha habido homininos en el pasado que estaban mejor adaptados para las formas de vida que tenían que si nosotros intentáramos reproducir esas formas de vida.
Es decir, no nos creamos, tengamos un poco de humildad, no nos creamos que nuestra posición actual era inevitable. Podía no haberlo sido. ¿Preguntas? Un ruego. Aquí un ruego. Sí. Un ruego. Que se puede venir más veces. Necesitaremos más veces. Yo saco a colación el mismo bolero. Si Luis y Rafa me dicen ven, yo lo dejo todo. Yo quería preguntarte una duda que tengo con Homo ergaster y Homo erectus. ¿Cómo está esa situación ahora mismo? ¿Homo ergaster se considera válido o solo lo aceptan unos pocos o es una variedad de Homo erectus? Porque antes erectus no estaba en África, no venía como de Asia el nombre y ahora parece que erectus como que está en todos sitios. Claro, todo esto son modas. Entonces hay modas en que hay momentos en que se intenta aunar toda esa diversidad específica, hay momentos en que se intenta separar lo máximo posible y además son modas cíclicas, vienen y van. Todo está bien y es aceptable siempre que uno defina de antemano qué entiende por erectus, qué entiende por ergaster. Si entendemos por ergaster un erectus que tiene alguna característica adicional que no tienen los erectus asiáticos porque evoluciona en África en ecosistemas distintos, entonces la utilización del término ergaster es válida. Si utilizamos erectus africano como un elemento de variabilidad dentro de la especie de Homo erectus, que es la primera de los homininos que vemos que cambia físicamente dentro del continente africano en el momento en que se expande hacia ecosistemas distintos y fuera del continente africano, y por lo tanto la base de la diversidad humana que nosotros tenemos en la actualidad surge precisamente con ese Homo erectus, pues también lo damos por bueno. Siempre que cada uno que utiliza el término defina exactamente qué entiende por tal, me vale. Yo cada vez que oigo ergaster siempre pienso es un Homo erectus africano. No es necesariamente una especie distinta. ¿Una pregunta más? Bueno, pues nada, agradecerte una vez más, Manuel, por